Nuestra memoria histórica se asienta al final de los años 80 y casi en la totalidad de los años 90 para describir dos fenómenos, el fenómeno Condepa y el fenómeno UCS, partes estructurales de la política boliviana. Hay muchas cosas en común entre estos dos fenómenos, el principal de ellos los liderazgos en cada uno de los lugares de acción. Carlos Palenque Avilés, músico, comunicador. Ustedes sabían, por ejemplo, que una nota, el divulgar, por ejemplo, un caso de violación a una empleada doméstica cambió radicalmente el rumbo de su vida, esto en una denuncia periodística. El trabajo también de Max Fernández Rojas, cuestionado por la forma en que captó toda su fortuna. Sin embargo, ambos con otro aspecto en común, su participación política. Todos los detalles, todas las aristas de esto, acá en Palestra Política. Bienvenidos, buenas noches, comenzamos. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Buenas noches amigos, gracias por estar en la sintonía de Avia Yala Televisión de Palestra Política. Estamos en este ejercicio de la memoria histórica de nuestro país, porque este año es año de elecciones y desde esta casa televisiva buscamos generar un voto consciente, un voto preparado. Les proponemos a continuación conocer a nuestros panelistas de primer nivel como todas las noches. Marcelo Silva. Estudió Ciencia Política en la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó un doctorado de Procesos Políticos Contemporáneos en la Universidad de Salamanca, España. Obtuvo la maestría en Ciencia Política en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Publica artículos en distintas revistas latinoamericanas de ciencia política. Escribe para revistas del ámbito universitario nacional. Ha publicado en el año 2012 Volatilidad Electoral, editado por la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Es activista político. Hablamos del currículum de Mónica Medina Telles. Es empresaria, conductora de televisión, exlocutora de radio, ex política boliviana. Estuvo casada con Carlos Palenque, con quien tuvo 2 hijos, fue alcaldesa de la ciudad de La Paz desde 1993, inició proceso de divorcio con Carlos Palenque el año 96 por desavenencias políticas. Antes de dedicarse a la sentencia, Palenque falleció producto de un fulminante paro cardíaco. La cadena televisiva RTP también pasó a ser copropietaria de ella, Mónica Medina, en nombre de sus hijos, con el 55% de las acciones. Víctor Jorge Pacheco Franco. Es abogado de profesión. Ocupó el cargo de viceministro de Coordinación Sectorial del Ministerio de Desarrollo Económico. Fundador y alto dirigente de Unidad Cívica Solidaridad, presidente del Comité Político y secretario ejecutivo de UCS, secretario general del Ministerio de Desarrollo Económico durante el gobierno democrático de Hugo Banzer Suárez, del 6 de agosto de 1997 al 7 de agosto del 2001. Fue ministro interino de Desarrollo Económico durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez. Ha sido dirigente deportivo. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, don Jorge, doña Mónica, Marcelo, por estar con nosotros. Amigos, les presentamos, mejor dicho, el título del programa de esta noche, además de la recuperación de la memoria histórica en los siguientes datos. Las medidas adoptadas durante el año 1985 con la emisión del Decreto Supremo por parte del gobierno del MNR debilitaron a los partidos de izquierda en el país. La creación de Conciencia de Patria
cuya sigla será conocida como CONDEPA, y Unidad Cívica Solidaridad, responden a esta lectura de contexto. Ambos partidos, clasificados por Fernando Mayorga como neopopulistas, se erigieron en 1988. Sus líderes, Carlos Palenque y Max Fernández, respectivamente. El lanzamiento de CONDEPA y Palenque se efectuó luego de la clausura de Radio y Televisión Popular en ese mismo año, momento en el que el gobierno determinó la clausura de ese medio de comunicación debido a una declaración del narcotraficante Roberto Suárez contra el presidente de la República. Gran parte del capital político de CONDEPA reposó sobre la imagen de Carlos Palenque, hombre con antecedentes en el folclore boliviano y comunicador social, con fuerte apoyo en La Paz, en el Alto y en el departamento de Oruro. Ideológicamente, según los estudios de Carlos Mesa, CONDEPA se apoyaba en los fundamentos y principios del Estado del año 52, además que era apuntalado por exmilitantes de la izquierda nacional que se enrolaron a sus filas. CONDEPA políticamente alcanzó cifras importantes durante las elecciones nacionales que sobrepasaban el 15% a nivel nacional. Hay que resaltar que el apoyo que tenía en La Paz y en el Alto lo hacía un partido invencible, logrando conseguir las alcaldías de ambas ciudades en algunas ocasiones. En el año 1997, Carlos Palenque muere a causa de un infarto. Ese mismo año, durante las elecciones generales, CONDEPA consiguió un notable tercer lugar detrás de ADN y el MNR con la postulación de Remedios Loza. Tras una alianza con ADN, salió de la coalición de gobierno en el año 1998. En las elecciones municipales del año 1999 y las presidenciales del año 2002, los resultados no fueron favorables, condenando a CONDEPA a su desaparición. Algunos eventos de UCS son parecidos a los de CONDEPA. Este partido se apoyó en el carisma de su líder, acostumbrado a la asistencia social. Su fortaleza se vio en las elecciones municipales de la década de los años 90. Unidad Cívica Solidaridad se alió con Banzer y con Sánchez de Lozada. Tras la muerte de su líder, Max Fernández, en el año 1995, el partido sufre un notable debilitamiento, aunque la sigla pasó a depender de Johnny Fernández, su hijo. Ahí está el repaso de la memoria histórica. Usted si nos está siguiendo desde este momento, estamos analizando el fenómeno CONDEPA-UCS al final de la década de los 80 y la década de los 90. Gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzamos con nuestros invitados. Don Jorge Pacheco, hablar de UCS, de don Max Fernández, ¿cómo contextualizar más el nacimiento de ese instrumento político? Gracias, Gabriel. Buenas noches. Surgen dos corrientes populistas importantes a raíz del debilitamiento de la izquierda del movimiento socialista, digamos, a nivel de Europa y obviamente con consecuencias a nivel de todo el mundo. Y luego de todos los relatos que ahora se han mencionado con anterioridad, luego de esas consecuencias económicas fundamentalmente del año 85, es que nace UCS en agosto, un CONDEPA en septiembre del mismo año, estamos hablando del 88, producto de estas características que le acabo de mencionar. Y obviamente, ¿qué es lo que fundamentalmente hacen estas dos corrientes populistas? El poder en cierta medida interpretar aquello que jamás se lo había interpretado, cuál es el sentimiento popular de nuestra gente a nivel de nuestra bolivianidad. Ese calor humano que empieza a transmitir un Carlos Palenque a través de sus medios de comunicación, que logra identidad plena con los sectores mayoritarios. Y esa característica filantrópica, digamos, de un Max Fernández que ama a los demás, hace por los demás, da por los demás sin cambio alguno de nada, sin condición alguna, quiero decir. Estas dos características de estos dos líderes fue lo que en su momento dio crecimiento a estas dos tiendas políticas con un nuevo estilo de actitud política que incluso posteriormente obligó a los líderes tradicionales
a cambiar su estilo, Replantearse las cosas. a replantearse las cosas. Y obviamente con características interesantes que la historia nos lo dicta, por supuesto, y que, bueno, en el tiempo han dado consecuencias demasiado importantes y creo han sido parte fundamental para esa nueva realidad social que hoy vive Bolivia. Doña Mónica Medina, primero saludarle, bienvenida, buenas noches. Estábamos revisando acá en nuestros papeles, en nuestros apuntes, en algunos textos también, un dato biográfico de Juan Carlos Palenque. Lo despiden, ¿no?, de un medio de comunicación porque él hace pública una denuncia de una empleada doméstica por un hecho de violación, ¿no?, del hijo del dueño de casa. Se armó tal alboroto que terminó perdiendo el trabajo y a partir de eso él emprende una nueva empresa que deriva en la creación de Metropolitana y de RTP. Buenas noches, bienvenida, cuéntenos un poquito del contexto, recordemos juntos. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es hermoso poder recuperar la memoria y cuando la tienes en la piel, cuando la has vivido, la puedes contar desde esos espacios. En realidad, la génesis de todo este proceso que nos ha tocado vivir data de, podemos hablar de hace 45 años. O sea, ya lo que pasa con Condepa antecedía a un proceso amplio cuando los caminantes, ¿sí? Cuando los caminantes deciden alquilar un espacio de radio y en ese espacio de radio, cuando todo era muy acartonado, todo estaba dentro de un modelo, ellos rompen ese esquema y en ese entonces las radios solamente se hablaba de lo que pasaba afuera, la voz tenías que impostarla, era una cosa totalmente distinta, digamos, a lo que actualmente vivimos. Y de pronto cuando ellos irrumpen en la comunicación, dicen "Yoqallas y millas kamisaki", o sea, eso no se escuchaba en ninguna radio. Segundo hecho que me parece bellísimo como proceso es cuando dicen nosotros no vamos a hablar por ustedes, los micrófonos se abren. Y ahí somos la primera experiencia en lo comunicacional, por eso hay tantas tesis de RTP, ¿no?, tantas tesis de este proceso, que dicen, se abren los micrófonos a la gente y es por primera vez en la historia que entras a la comunicación alternativa. Si bien existían las radios mineras, pero eran como hechos aislados. Esto estaba expresándose en la ciudad y en un centro político como era La Paz. Entonces, tercer hecho que me parece constitutivo importante es cuando entre ellos dos se tratan de compadres. Compadre Pepe, compadre Carlos, ¿no? Y cuando salen eso y la gente comienza a visitarlos, les decían compadres. Y ahí nace lo que nosotros podríamos decir el vínculo afectivo, ¿sí?, el tejido. Entonces, a partir de eso, comienza y llega la comadre Remedios, algo que era imposible primero que un pueblo sea escuchado, imposible que puedan expresarse, y ahí nace esa vertiente popular que se va construyendo, por lo tanto no es visible para el resto de medios de comunicación, ni para los analistas de ese momento, ni para los partidos políticos de ese momento. La idea política, ¿cómo nace? Así, cortito, porque no, la idea política ronda, creo que, no, lo que siento es que la idea política no es que, la idea es cuando se clausura el medio de comunicación, claro, se clausura el RTP, y lo que no esperaban es que se movilice la gente, eran como unas serpentinas así de colores que bajaban por las calles de Chuquiagomarca, y se concentran miles de personas pidiendo que el medio de comunicación se reabra. Ante esa imposibilidad, el mismo pueblo dicen que se creara un instrumento político que sea incapaz de clausurar. Ahí se hizo otro tipo de lectura. Había un mensaje también, o sea, había voluntad popular de algo, canal de algo, estaban exigiendo algo, ya, aparte del medio de comunicación. Pero en cuanto al nacimiento de este instrumento político, ¿qué se leyó en esa manifestación? No, primero yo siento que afloraron todos los desequilibrios, ¿no es cierto?, que vienen desde procesos acumulados, ¿sí? O sea, no solamente es un hecho, es esa necesidad de ser reconocidos, esa necesidad de ser atendidos, esa necesidad de decir, existimos desde nuestras identidades. Porque la causa del cierre fue política, de hecho, ¿no? Sí, claro, de hecho, claro. La movilización de la gente fue política. Lo que siento es que nunca se dieron cuenta que en el sustrato de todo eso había un movimiento, ¿no es cierto?, gestado desde hace ya muchísimo tiempo, que cuando tocaron eso ya salió. Entonces, si me permites, Gabriela, al respecto. Permítanme ir con Marcelo para Sí, saludarle, y por tenemos favor. otra ronda más. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo se gesta esto? Hablando ya en términos más políticos, ¿representaba realmente esto
esa manifestación, un pedido político de la población en el año 88, ¿no? ¿Fue la clausura? Sí. Marcelo, buenas noches. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Qué privilegio estar realmente con dos invitados de lujo. Qué gusto verlos. Es definitivamente a la respuesta. Definitivamente Condepa y UCS fueron la expresión de lo que podríamos llamar el NPE, ¿no? El famoso NPE en su momento. La nueva política económica y la nueva política estatal, ¿no? Bolivia salía en 1985 a quebrar un modelo económico y un modelo político que se había gestado durante varios años. El modelo de la revolución del 52 y el modelo del estatismo económico. Bolivia adopta lo que los economistas llamarían la escuela neoclásica en el ámbito económico, neoliberalismo, el bautizo del neoliberalismo, pero en el ámbito político adopta algunos parámetros importantes. Primero, la intermediación del papel político a través de los partidos políticos. Esa era la idea fundamental del modelo político ideológico, ¿no? Es decir, vamos a crear una estructura elitaria, única, monopólica de acción política, que es la acción de los partidos políticos, que van a ser la única instancia de intermediación entre la sociedad y el Estado. Si no era sedición. Si no era sedición, hasta nuestra constitución, ¿no? que fue hecha el 67, pero que tenía ese ámbito de democracia representativa. El pueblo es soberano, decía el artículo 2, pero el artículo 4 decía, el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Claro, y esto te rompió una lógica corporativa, una lógica que siempre había gestado desde la Revolución del 52, que era la participación directa de la población en los ámbitos políticos. Cuando aparece Condepa, cuando aparece UCS, además, vienen a reforzar también ausencias que deja el cambio de modelo político y económico. El primero, el Estado había dejado de ser el centro de la reflexión económica, política y social. Había que tener un Estado muy chiquitito, muy débil, ¿no? La iniciativa privada era la iniciativa que se debería privilegiar antes que la iniciativa estatal, neoliberalismo. Pero además, y ahí viene el pilar de Condepa, por ejemplo, el desarrollo tenía una lógica exógena. ¿Cómo va a venir el desarrollo económico? A través de la capacidad de inversión de los actores extranjeros. Las transnacionales son las que nos van a traer, ¿no? El desarrollo, los matices del desarrollo. Nos volvemos en un país que intenta ser un país que abre las ventanas para que la gente venga e invierta. Claro, Condepa sale con el modelo endógeno, que es la respuesta más bien a ese momento. Entonces, si tú te das cuenta en esos niveles de contextualización política y económica, y luego ya seguramente vamos a abundar en ello, la estructuración de Condepa y UCS representan la expresión social, los deseos y los anhelos de aquellos sectores que habían quedado disminuidos por este cambio estructural. Social y cultural, ¿no? Sin duda alguna. Don Jorge Pacheco quería tomar uso de la palabra, adelante. Sí, en relación a lo que decía Mónica, ¿no? Y a lo que usted preguntaba, Gabriel, ¿cuál fue la reacción para que surge ese fenómeno que luego se convierte en un partido político? Y ahí históricamente, mire, producto de una decisión de quién viene, tal vez uno de los más grandes estadistas de la historia de Bolivia, como ha sido don Víctor Paz, ¿no? Que en su gobierno determinan la clausura del sistema RTP. Grasísimo error, relevante en lo que significa la historia de estos personajes. Y ahí viene pues toda la revuelta y todo el fenómeno de masas a nivel de la ciudad de La Paz. Pero fundamentalmente, ¿cómo se expresa? Aquel sentimiento que Carlos Palenque, con ese carisma que tenía, habría puesto en manifiesto a nivel de las grandes multitudes paseñas en este caso, y lo que mencionaba Mónica de manera fundamental, el tejido que se había curtido hasta esa época en ese nivel de relación comunicacional en este caso. ¿Qué es lo que en consecuencia se expresa? El tejido ese que hacía Mónica mención, que es el que brota en ese momento a nivel de sentimiento. ¿Qué es lo que tuvo que suceder? Tuvieron que revertir la medida y creo que al año y medio nuevamente se tuvo que abrir el... Don Jorge, en el tema de Max Fernández, la ruta es un poco diferente, ¿no? Aunque se llega a un protagonismo de liderazgo muy similar, ¿no? Bastante similar,
porque en el momento en el cual hay el tejido ese que se expresa para este nuevo momento social histórico dentro de lo que es la política boliviana, la actitud de Max Fernández de igual manera, a nivel nacional, no únicamente incluso La Paz, con obviamente uso, todo el mundo lo conoce, de los mismos recursos económicos que él tenía, haciendo obras en todo y cuanto departamento o poblado podía lograrlo. Él muere cuando está yendo a Uncía a inaugurar un estadio. Entonces, es ahí donde también se entrelaza ese nivel de tejido de atención a las clases mayoritarias, lo cual en ese momento pues estaba totalmente dejado de lado por los partidos políticos. Doña Mónica, en cuanto a la línea, revisamos algunos textos. Yo le hago la pregunta, ¿prebendalismo, asistencialismo, qué era la mística? Me encanta, pues el mundo occidental y las mentes que tenemos, ¿no sé, todos tienen una forma de mirar, pero cuando tú entras, digamos, a la esencia misma de los pueblos, primero que no existía la lógica de la gran familia, de la gran comunidad. Nosotros decíamos compadres, comadres, familia querida, todas las noches, durante años de años. Cuando un miembro de la familia, tu hermano, tu hijo, está mal y tú no tienes los recursos suficientes, acudes a quién, a la familia. Y eso no le vas a llamar que la familia sea asistencialismo contigo. Simplemente es parte, o sea, no está separado, es parte, el problema no es tuyo, es de la familia. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo en ese momento cuando creamos el brazo social, que nace oficialmente el año 1985, que ya es el encuentro del compadre y la comadre, digamos, que logran crear algo que es el brazo social, lo que hoy llamarían las empresas responsabilidad social. Nosotros hace 30 años lo hicimos, atendiendo a la gente día a día, temas de salud, temas de educación, haciendo, pero con la misma gente, o cuando había una tragedia, ¿a quién convocábamos? No era plata directa nuestra. Todos, aporten todos, somos la gran familia que en este momento necesitamos. Ha existido, me acuerdo, un acontecimiento de las subidas del lago, y fue atroz para la gente. Ahí, ¿qué hacíamos? Campañas, convocábamos a la gente. O sea, no era nuestra plata. Nosotros éramos decir, somos todos que vamos a resolver esto. Entonces, no podemos hablar desde una lógica asistencialista cuando estás hablando de un contexto totalmente distinto. Son las categorías que se utilizan a veces para referirse, ¿no? Al Yo momento. creo que es identidad. Es un tema de identidad. RTP... Usted dice, no, eso no es así, ni con uno ni con el otro. No es, cuando nació Condepa, ¿qué decíamos? No somos ni de izquierda ni de derecha. Entonces, como decía, ¿qué son? ¿Cierto? No nos adscribimos a esto, venimos de otra matriz. Una matriz, ¿no es cierto?, que rescatábamos unas memorias ancestrales, que son las que ahora en este proceso, ¿no es cierto?, las están hablando. Nosotros venimos de eso ya hace más de 30 años. Ahora, Marcelo, pero proponer un modelo endógeno no era izquierdizarse, de alguna forma, y escuchar, asistir al pueblo, pongámoslo así en una connotación buena. Hay una necesidad, yo asisto ahí, estoy con ellos. A ver, al estilo Max Fernández. Lo que pasa es de que ambos liderazgos vienen a suplir el vacío que deja el Estado, la presencia del Estado. Es muy interesante ver, por ejemplo, don Max Fernández haciendo obras que supuestamente, en teoría, las debería hacer el Estado, ¿no? Que la lógica de la sociedad estaba acostumbrada a que las haga el Estado, ¿no? En la tribuna libre, los lentes. El ¿no? compadre era eso, de el los compadre lentes. suplía, pero además ese liderazgo se va fortaleciendo en la idea de que Algo la más gente personal, más desposeía, familiar, ¿no? claro, yo no tengo el Estado ya no se ocupa de mí, ya no es responsabilidad del Estado esto. ¿A quién puedo acudir? Es al compadre, pues, ¿no? Es así, ¿qué puedo hacer con mi salud? Vamos donde el compadre. Mi guaguita se ha perdido, voy a ir donde las autoridades, pérdida de tiempo, ¿verdad? Tengo que ir a la radio del compadre, tengo que ir al medio del compadre. Alguien murió en mi familia, ¿se acuerdan? Exactamente, ¿no? Es decir, la seguridad social no funciona, tengo que ir donde el compadre. Es decir, esa idea fundamental de llenar un espacio que el Estado había dejado. Por eso el origen viene ahí muy, pero muy importantemente, cuando viene el 21060 y cuando viene el NPE. No te deja llenura. Muchos dicen que los partidos tradicionales, neoliberales, vieron y llenaron eso. No fue así. Hubo un vacío, y un vacío ideológico. Nosotros estamos acostumbrados a ver bajo estos dos lentes, izquierda, derecha. Pero de repente, ¿verdad?, nos damos cuenta que habían saberes previos, conocimientos previos. Había un vacío, un proceso de desideologización. Ese era el proyecto del 21060. Desideologizar a la sociedad, ¿no?
Y claro, de repente empieza, eso te da espacio a que en el discurso de Condepa, por ejemplo, empiecen a surgir estos símbolos que habían sido olvidados antes. 21 de septiembre, Tiahuanaco. Haya nacido Condepa. ¿Verdad? Es curioso que luego el presidente Morales jure en ese mismo lugar. O el hecho, por ejemplo, de que una mujer de pollera, por primera vez en la historia de los medios de comunicación, en los medios de comunicación, fue un escándalo Y verla. empezaba a traducir, ¿no? Remedios Rosa, ella salía, por ejemplo, y era atroz en ese entonces. Después llegó a ser diputada, ¿no? O de pronto, esta lógica de la pareja. Chachahuarmi, digamos. Chachahuarmi. Eran unos principios La cruz ancestrales. andina. La chacana. La chacana que la puso Condepa. La huipala, levantamos la huipala. Exacto. O la bandera que hablamos era el color de la Pachamama. O sea, es una historia que nosotros rescatamos, unas sabidurías que anteceden a la izquierda y a la derecha. Yo recuerdo, ¿no? Veía con mi abuela la Tribuna Libre, veíamos la programación de RTP, ¿no? Y ahora, más grandecito, pregunto, ¿cómo le hacían para atender a tanta gente? Amigos, volvemos enseguida, seguimos hablando de este tema que nos deja con ganas de saber más en breve acá en Palestra Política. De La Paz, orgullo paceño, victoria regional. Gracias a la nacionalización del sector eléctrico y la eficiencia del gobierno de Evo Morales, la corporación ENDE invierte en toda la cadena del sector energético, generación, transmisión, hacia la cobertura total. Termoeléctrica El Quenco, línea de transmisión Cochabamba-La Paz, subestación La Cumbre, línea de transmisión Caranapi-Trinidad, hidroeléctrica Miquillas. Son algunos de los proyectos ejecutados y en ejecución que afirman nuestro liderazgo. En La Paz, la corporación ENDE es de La Paz. Inversiones totales es seguridad energética. De La Paz, vamos por más. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad AE. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Los tambores que inspiraron a Totó son ahora las inspiraciones de las nuevas generaciones para que desde el arte y la literatura alzara una voz creadora para la identidad de los pueblos. Nadie puede comprar el amor. Lo que plasmamos ahí es música clásica, pero de compositores latinoamericanos. El rojo es la madre tierra, el anaranjado la responsabilidad del ser humano, el amarillo la energía que une nuestra existencia. El blanco, el tiempo y espacio. El verde, la vida misma. El azul, la fuerza del espíritu. El violeta, la armonía con la naturaleza. Unidos forman la huipala, símbolo de esperanza, unión, paz y coraje. Eleva un sentimiento que como pocas cosas logran unir a todo un país. Simboliza nuestra cultura y tradiciones. El amor a la Pachamama, el amor a tu pueblo. Avia Yala, nuestra voz, nuestra cultura, en un solo canal. Si no, por lo menos pido un aventón y que me lleve hasta mi objetivo. No he encontrado la entrada secreta al búnker. ¿Dónde estoy? En las montañas, Eric. En las montañas. Eric, te estaba esperando.
Esto es Palestra Política, por Avia y a la televisión. Gracias por estar en nuestra sintonía. Desentrañamos los entretelones del fenómeno Condepa UCS. Don Jorge Pacheco. A ver, tengo unas puntualizaciones biográficas de don Max Fernández. Huérfano a los 10 años, se va a Santa Cruz. Comerciante cervecero, repartidora Fernández, ¿no? Empieza ese trabajo. Hay acusaciones muy fuertes contra don Max Fernández, que especuló con divisas, con créditos, y que a raíz de eso logra captar las acciones en la cervecería, y de ahí también se abre una visión de marketing en la que, aparte de exportar masivamente al exterior, al Brasil y fundamentalmente a los Estados Unidos, el producto principal de la CBN, hace una estrategia de marketing yendo a las poblaciones alejadas y entregando obra social. ¿Cómo dilucidamos estos aspectos? Fundamentalmente las críticas. El tema empresarial, ¿no? Que obviamente le atañe fundamentalmente a él, a su contexto y a la empresa que él manejaba. Pero nadie puede negar que el tema empresarial y su fortaleza económica que viene del mismo le ha servido para que el instrumento político pueda surgir y enraizarse en la población. ¿En qué sentido? Ahí es donde él tenía la capacidad, digamos, económica en este caso, para contar con el con qué y poder colaborar a aquellos sectores, en este caso, populares o necesitados. Entonces, ha tenido, por supuesto, una gran trascendencia todo esto. Ya en el marco de lo que significa el mismo instrumento y el producto que se logra, creo que hay una raíz fundamental, puntual, Gabriel, que es ese marco que conversábamos hace segundos, de la identidad que tenía don Max Fernández, y entiendo también don Carlos Palenque, de haber nacido de abajo, de haber pasado por pobreza, de haber pasado por sacrificio, y obviamente habiendo conocido toda esta realidad, habiéndola vivido, el momento en el cual, en el caso de Max Fernández, tenía las condiciones correspondientes, el poder transmitir o dar algo de sí para poder mitigar aquello que en su tiempo él había pasado. Doña Mónica, si bien perdón si lo hago superficialmente, ¿no? Yo veo que el objetivo era el pueblo de ambas estructuras políticas. ¿Por qué no se juntan? Porque hay momentos en que hay mucha fricción, ¿no?, entre Condepa y UCS, fundamentalmente en tiempo electoral, donde hay acusaciones durísimas. Esa ya es otra etapa, ¿no? Es ya cuando ingresamos en un espacio que son los famosos juegos de poder. Y cuando entras a esos territorios, primero que nosotros teníamos una vertiente distinta y jamás habíamos participado de ese tipo de estructuras, y estábamos aprendiendo un lenguaje, estábamos aprendiendo una forma, así que cómo se movía el resto de un sistema político, y ahí vienen los juegos de poder, y viene eso que nos lastima tanto como seres humanos, y obviamente los asesoramientos y las miradas, y yo sí voy a recordar una cosa: cuando la clausura del ETP, quien nos dio una primera mano fue don Max Fernández, porque había una relación que él tenía de parentesco, me parece, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia, y nos dieron ese dato. Carlos habló con Max Fernández esa vez, entonces nos parecía igual dentro de Condepa, o sea, si en un momento estaba don Max Fernández acompañando, ¿no es cierto?, la clausura del ETP, ¿cómo así que se metieron otros intereses para lastimar estas vertientes y lastimarnos finalmente a nosotros mismos, porque veníamos de vertientes populares, de unas relaciones con el pueblo distintas? Pero me imagino que es por la miopía de ese entonces y por los juegos de poder que también hemos tenido, ¿no? Me encanta poderlo mirar ahora desde este lugar donde lo miro, pero por eso siento, y en mi caso en lo personal, todo juego de poder, toda expresión partidaria, que por eso no me gusta no me gusta partido, es como nos integramos. Los juegos de poder te enseñan a competir, te enseñan a comparar, te enseñan a confrontar, te enseñan a decir cuál es el enemigo y a señalar al enemigo, y yo siento que eso nos ha pasado cuando hemos entrado en esas arenas, ¿no?, en esos territorios. Marcelo, la misma pregunta, ¿no? Hay una relación, hay una fricción ya con el tiempo, ¿no? Recordamos esa acusación no sé si fue Condepa, pero hubo una acusación contra Max Fernández que se fabricaba cocaína en el sótano, ¿no?, de la cervecería. Pero también había
no muy buena relación con el poder establecido, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, bueno, habíamos hablado del tema económico-político y esto tiene que ver mucho con el tema social. Y yo creo que aquí está la raíz fundamental de que por qué no se unía. Si tú quieres un análisis muy político, se disputaban un mismo electorado, así de sencillo, ¿no? Claro, unirse hubiese sido algo muy, muy interesante en el sentido de que había ahí una tremenda, tremenda fuerza, que si tú la analizas incluso fríamente... Con el plus del tiempo, ¿no? Con el plus del tiempo es la votación que sacó el MAS en algún momento, electoralmente. Es decir, el MAS representa algo que ya estaba germinado en su tiempo, ¿no? Que ya estaba gestado en su tiempo, ¿no? Acumulado. Definitivamente estaba acumulado, ¿no? El MAS tuvo sí esa capacidad, ¿no? Y el vacío que dejaba Condepa y la UCS, ¡pum!, ¿no? Sí. Alguien que lo pudo captar. Pero fundamentalmente yo creo que aquí hay una línea conductora, tanto en Carlos Palencia como en Max Fernández. Exitosos en medio de la exclusión. Y eso es lo que les da su alto carácter de representación e identificación. ¿Quién era Max Fernández? Un empresario. Carlos Toranzo le llama empresario de tez morena, ¿no? Carlos Toranzo le llama a la burguesía chola, ¿no? Que en ese momento asumía pues un aspecto discriminatorio, ¿no? Es decir, burguesía chola era despectivo, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Don Max Fernández creo que murió tranquilo y feliz porque creo que poco tiempo antes de morir fue, escúchame bien Gabriel, aceptado por fin en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Sí, es increíble. El empresario privado más exitoso de ese país en ese momento no era aceptado en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Solamente darte ese datito. Sí, fue aceptado creo que meses antes de morir, ¿no? Imagínate. La condición de empresario, ¿no? O sea, don dinero en ese tiempo no era el elemento suficiente como para que puedas tener un ascenso social. Ni tampoco un carácter innovador, porque los sectores pudientes no veían bien ni al proyecto Arequipe, ni al proyecto Condepa, ni nada por el estilo. Nunca vieron, o sea, por eso nosotros nos parecía es increíble cuando en ese momento las encuestas mostraban así otros resultados y nosotros sabíamos que por abajo se estaba tejiendo algo distinto y que cuando salían los resultados decían, ¿qué ha pasado? ¿Qué dijeron? Fenómeno de espuma. O sea, no, ¿cuál espuma? No sabían sentir porque los medios de comunicación de los cuales ellos siempre se dejaban llevar. La excusa fue voto oculto. Yo me acuerdo. Claro, las encuestadoras fallaban y demás, y era el voto oculto. Don Jorge. Si bien lo decía Marcelo claramente, ¿no? Max Fernández en su caso sufrió de discriminación latente, sí, claro, por esa identidad que tenía, pues eso lo unía a los sectores mayoritarios. Era pues una época en la historia de nuestro país donde si el empresario más exitoso tenía este nivel de tratamiento de la sociedad boliviana, imagínense los sectores mayoritarios empobrecidos, ¿no? Entonces hablemos con claridad, el cholo de tal o el indio de tal, claro, ¿no es cierto? Claro. Esos son los sectores mayoritarios propios de nuestra nacionalidad que en su momento han tenido la atención de estos dos personajes, por decir algo, y que, bien también lo anticipaba ya Marcelo, hoy por hoy esas corrientes ya nacidas con anterioridad, como lo rememoraba Mónica, hoy por hoy son la realidad política que vive nuestro país, en una realidad además, Gabriel, y tenemos que ser todos muy conscientes, de una Bolivia totalmente diferente, sin pasaje a retorno, y donde obviamente de aquí en adelante tienen que prevalecer estas circunstancias que de hace tanto tiempo... Aperturadores de procesos, o sea, de aperturar esta un realidad proceso no ha sido fácil. Los costos de aperturar esos procesos. Sufrimiento. O sea, se llegaron a nosotros. Totales. ¿Y no? Amigos y a nuestros panelistas les proponemos ver lo siguiente. Hemos salido a las calles a ver qué recuerda la población de Condepa y UCS. Compadre Palenque era el único, no había otro igual. Si hubiera estado él ahorita, quién sabe, hubiera sido otra cosa, ¿no? La política. Buenas cosas, ha ayudado a los pobres, ha ayudado a gente que no tenía plata, a todos ha ayudado a Carlos Palenque. Ha ayudado a la gente y también ha sido un político, ¿ya? El que ha fundado su partido, después
cuando ha fallecido, ¿no? Por un paro cardíaco. A Max Fernández, bueno, creo que no sé si era deportista, pero siempre donaba donde yo vivía. Yo vivo en el Alto y daba canchitas. Más que todo como persona, ¿no? Recordamos que era un gran sociable ante el pueblo olvidado, ¿no? Es que recordamos, y como político no fue tan exitoso, ¿no? Entonces, eso es lo que recordamos. Max Fernández casi no hemos socializado mucho, ¿no? Al compadre Palenque le sentimos cuando ha muerto hasta ahora. Estaba bien, compadre, pero la gente no dice nada, así se han olvidado. Recuerdos buenos, porque hace años nos han dado buenas situaciones, buenos comentarios, tenía radio, periódico y ayuda a los pobres también, esos recuerdos tengo. Don Jorge Pacheco, volvemos con usted. A ver, coméntenos esas imágenes y analicémoslas. Es la percepción de la gente, ¿no? Y la memoria. Eran buenos, ayudaban a los pobres, hacían obras en los pueblos, identidad con el deporte. ¿Cuántas canchitas habrá entregado Max Fernández a nivel de todo el país, ¿no? ¿Cuántos lentes habrá repartido don Carlos Palenque en RTP, etcétera? Entonces, ¿a qué nos vamos en concreto? Está en la memoria el colectivo, y eso es importante. Y cuando uno viaja en la actualidad a diferentes departamentos, está la historia todavía ahí viva. Puede que haya repercutido esta más en los padres, en los abuelos incluso, pero es algo que a nivel de familia se transmite a las nuevas generaciones. Y creo que ahí está la riqueza de este programa específicamente planteado por usted, el que las nuevas generaciones, que son en sí los actores fundamentales de los procesos que van a venir, el devenir político de Bolivia, tengan vivencia clara, sencilla, en lenguaje común de lo que han significado estos procesos, de lo que han significado estas personas, de las fallas que han tenido de por sí, para que en este momento no estén en plena vigencia, eso también hay que saberlo reconocer, pero esos fundamentos de identidad que han venido a provocar la realidad que hoy en día estamos viviendo, se los rescate, Gabriel, porque son de altísimo valor dentro de la interpretación que se le quiera dar, y obviamente eso marca mucho la identidad boliviana. Doña Mónica, primero lo de las imágenes, ¿no? Y luego sigamos repasando ese legado de RTP, fundamentalmente el RTP de los 80 y de los 90, y esa trilogía, ¿no? La Tribuna Libre, Sábados Populares y ¿El telepolicial? Telepolicial, ¿no? O sea, era una trilogía imbatible en ranking, pero por otro lado en el tema de canalización de demandas, ¿no? Sí. Primero, nosotros cuando estábamos en la tribuna, como les decía, nos referíamos a compadres, comadres, familia querida, ¿no? Siempre. Y decíamos, nosotros no estamos aquí, habitamos aquí, ¿sí? O sea, y esto es invencible, trasciende al tiempo, eso es lo que siempre hemos dicho. Por eso ahora cuando pase el tiempo, digo, wow, ¿cuánto tiempo ha pasado, ¿no? En mi caso ya tengo 50 años, he comenzado mis 20 años, ¿sí? Con todo este proceso, y en la calle, de verdad que es en todo, o sea, donde voy, es increíble cuán intacto está el cariño, cuán intacto, ¿no? Por un lado me parece eso muy rico, y ese tejido va a seguir siendo. Hay mujeres que me paran con sus niños y digo, no, pues estas guaguas, saludaba a la comadre, dice, no, pues estas guaguas ya que saben de nosotros, le digo yo, ¿no? Y dice, no, mamita, nosotros siempre les hablamos. O de pronto que mi hijo esté, digamos, ¿no? En la televisión y está, lo invitan a que sea padrino de colegios y cosas, con ese cariño, con ese sentir. Entonces, no, yo siento que es algo que va a permanecer, va a perdurar en el tiempo y va a depender de lo que sigamos haciendo. Y creo que como algo que hemos dejado y que seguimos construyendo es trabajar desde una identidad, desde la identidad de nuestros pueblos. Creo que ese es el mensaje más grande que se ha entregado. ¿Ya? Un pueblo sin identidad es como pretender que un árbol no tenga raíces. Las nuestras son profundas y por eso hemos podido mantenernos, ¿no es cierto?, pese a todo lo que nos ha tocado vivir, seguimos ahí. Yo recuerdo que los medios de comunicación que comenzaron con nosotros, los dueños de medios de comunicación, todos vendieron sus medios. Nosotros hemos pasado por clausuras, por la muerte del compadre, realmente por tragedias, y se ha seguido manteniendo. ¿Por qué se sigue manteniendo? ¿No? Entonces dice, porque nuestro pueblo te diría, porque tiene a Jayo.
¿no? Marcelo, hablemos de esa relación de CONDEPA y UCS con lo que se llamaba partidos tradicionales. Y por necesidad política en algún momento hacer alguna coalición, ¿no? Bueno, hay que entender siempre que la historia y los procesos políticos son eso, procesos, ¿no? Yo no podría entender ni CONDEPA y UCS sin la revolución del 52, por ejemplo. Correcto. ¿No? O de RADEPA. O de RADEPA, ¿verdad? Es decir, son procesos que se van acumulando. No podríamos entender el MAS si no entendemos el fenómeno UCS-CONDEPA. Así de sencillo, es así de fácil. En ese sentido, estos fenómenos que Mónica dice se presentan como una especie de apertura, ¿no? De gente que va a la vanguardia, fundamentalmente. Eran otra cosa, pero en el momento, por los juegos de la política, por las reglas... Lo que pasa es de que surgen cuando fue la primera, yo diría, reacción al modelo económico y político. Y están en medio de un momento donde los partidos políticos eran fuertes. Pero quiero una cosita que me hace recuerdo. Cuando clausuran el medio de comunicación, el compadre recibe una carta invitación del ORA, del POR, donde se le decía al compadre que era momento de agarrar las armas. Y el contexto era ¿cuál? Perú con Sendero Luminoso, el Alto con una fuerte presencia, por ejemplo, peruana en ese entonces. Entonces decía, es el momento, porque este orden y este sistema no va a cambiar. Y ahí, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos clausurados. Realmente el compadre tenía más de 20 juicios. Podíamos haber optado en ese entonces por una salida en ese sentido. Y ahí que siento que el país tiene que saber reconocer la decisión que en ese momento se tomó. Sí, no ir por ese camino. Es por eso que se los considera, dentro de esa relación, partidos centrípetos, ¿no? Es decir, en vez de que esas contradicciones, esas demandas e interpelaciones al modelo neoliberal te salgan fuera del sistema, que podía haber sido por la vía de la fuerza, de un ejército armado y lo que quieras, lo que ellos hicieron es canalizarla dentro del sistema de partidos. Don Jorge, para no dejarlo suelto sin esta participación. No, clarísimo, de verdad, ¿no? Había muchas circunstancias que se podían haber dado, pero creo que ha habido decisiones conscientes que no han provocado circunstancias que hubiesen sido totalmente trágicas, ¿no? Ahí está el contexto, ese vacío de Estado, ese vacío de espacio populista, yo quiero enfatizar un poco en esto, es lo que dio curso a lo que significa la realidad política actual, un más fortalecido, y eso hay que decirlo con alto respeto a la actual coyuntura, pero es un marco de realidad que nadie lo puede negar. Esas dos corrientes encuentran luego la identidad en el líder actual y obviamente se encaminan allá directamente por ese carácter netamente de identidad popular e identidad con los sectores sociales mayoritarios. Bien, momento de un corte en palestra política. Al volver, los pactos con el neoliberalismo y la caída. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Hablamos de Irak, era de los países más desarrollados, industrializados de Oriente Medio. Donde hay violaciones de derechos humanos que se han hecho ya consustanciales. Y los que votan también son indígenas, deciden que quieren que haya una carretera. Bienvenidos a Fort Apache. También nos habla de esos sentimientos populares reflejados en canciones. A promover el amor a la humanidad. A mí no me importa que esté barbudo, que esté sucio, que esté apestoso. Si vienen a darme un beso, yo me dejo dar un beso.
Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Abya-Yala es el nombre ancestral del territorio que hoy se conoce como América. Nombrado así por el pueblo Cunatule, significa tierra viva. Hoy día, Abya-Yala se ha convertido en un concepto universal para nuestros pueblos, otorgándonos un sentido de unidad y de pertenencia. Abya-Yala, un continente de culturas. Seguimos con Palestra Política, bloque final. Estamos hablando del fenómeno Condepa, fenómeno UCS, década de los 80, década de los 90. Ustedes me corregirán, por favor. Carlos Palenque y Max Fernández mueren a los 53 años. 53, sí. ¿Sí? 52. Los dos, coincidentemente. El compadre ya son, ¿qué? 18 años. 52 años, 53, sí, Sí. sí, por ahí, ¿no? 52 y 54. Esos los datos. A ver, don Jorge Pacheco, la muerte del líder implica dejar la línea del partido. ¿Qué es lo que pasa después? La conmoción de la muerte del líder, el año 95, y luego lo que pasa con un cese después. La existencia de estos líderes, en este caso Max Fernández, provocaron un movimiento social como el que hemos estado analizando ampliamente. Pero creo que también no se ha observado que esa individualización del líder debería necesariamente de contener una estructura ideológica totalmente sólida, más con los fundamentos de identidad tan poderosos. Y obviamente contener de por sí también esa estructura partidaria, en este caso, unos niveles también altamente bien cimentados. ¿Le faltó ideología UCS? La ideología ha estado clara porque nace de la vida misma, ¿no es cierto?, en los marcos de la solidaridad fundamentalmente, que es un concepto tan alto, pero dentro, reitero, Gabriel, de esa estructura que se la podía haber planificado y estructurado de mejor forma a nivel partidario, creo que se han dado en cuenta en el tiempo las carencias y falencias que en su momento deberían haber existido. Para que el legado pase a los hijos, ¿qué ¿Qué implicaba sucede? eso? No únicamente puede ser un marco de familia, un partido político, ¿no es cierto?, ni únicamente la imagen del gran líder o el caudillo. Evidentemente, posterior a la muerte de don Max Fernández, ha habido trascendencias demasiado interesantes. Un voto de reacción popular que lo hace, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, don Johnny Fernández, alcalde con abrumadora mayoría. Ese voto sentimiento que también, me permito comentar, de Condepa surgió posterior al fallecimiento de don Carlos Palenque, etcétera, reacciones naturales de sentimiento, de ese tejido que se había llevado adelante con el tiempo. Pero, ¿qué le digo? Hoy en día creo dos resultados importantes, porque es largo el análisis. Un RTP intacto y una sigla como instrumento político válido, vigente. Creo que marcan dos características fundamentales de que, a más allá de todo lo acontecido, esa trascendencia de todo lo que hemos estado analizando está aún viva y está ahí. Doña Mónica, la misma pregunta. Antes de la muerte de don Carlos, ya hay una fricción. ¿Y cómo se explica lo que vino después de la muerte de don Carlos Palenque, políticamente hablando? Primero que se genera obviamente un gran vacío, ¿no? Y también
creo que también en eso estamos avanzando. Es un país, o ha estado siendo también un país muy patriarcal, de caudillos, un país jerárquico, un país que niega también ciertas expresiones o formas de existir de lo femenino, ¿no? Entonces, el momento que muere el compadre, que se penaliza a Mónica Medina y que Remedios Loza, digamos, asumiera ese mandato, eso también me imagino que no era esperado. Se la miraba a Remedios con los ojos que no correspondían en ese entonces, y eso que es una mujer que ha acompañado el proceso mucho antes de que naciera el ETP, digamos, ¿no? Entonces, el país no supo mirar ciertas cosas, y creo que también de parte de CONDEPA y de sus líderes no supieron ponerse a la altura no supimos ponernos a la altura de ese proceso, ¿no? Creo que en una autocrítica pasa por eso. Y después estas alianzas ya para ser parte de las estructuras de poder, y ahí vienen las pegas, con Banzer dura la alianza un añito, ¿no? Y luego sale CONDEPA, ¿no? sale CONDEPA, pero sale mal, ¿no? O sea, sale mal, con denuncias de corrupción, sale mal. Entonces, porque no se había consolidado una estructura de liderazgos más amplia, ¿no es cierto? Todavía se había concentrado en la presencia del líder. Y alguna vez yo le decía al compadre, cuando queríamos armar el movimiento patriótico, yo decía, oye, mira, hay líderes jóvenes como Manfred, como Johnny, como expresiones muy ricas en el país, o sea, ¿por qué no se reúnen? Tiene uno que trascender a uno. CONDEPA es un instrumento que tiene que trascender y generar vida con otros líderes que sigan, pero eso era muy difícil todavía de comprender, ¿no? Todavía eran, y me permito con todo el respeto de todo, las estructuras de los machos alfa, ¿no? O sea, el territorio soy yo, ¿no ve? Y no le das opción ¿No se veía, por ejemplo, que CONDEPA debía trascender los límites de La Paz y el Alto? Obviamente que fue eso también un problema serio. ¿No estaba bien en Oruro. Claro. Sí, hemos llegado a Oruro, claro. Potosí, tuvimos una muy buena votación. Se veía un crecimiento interesante. Invencibles, ¿no? En La Paz. Sí, sí. Ahora, yo no sé qué hubiera pasado, pero ya éramos parte nomás de las estructuras de poder, ¿no? O sea, ya... Por eso yo a veces observaba el proceso del presidente actual, y cuando él no era parte de esas estructuras, por lo tanto no tenía que negociar con partido alguno porque él no pertenecía a ese proceso, le daba la libertad de hacer lo que hacía. Nosotros ya éramos parte, yo no sé si la historia hubiera sido distinta. Algunos dicen, no, ¿qué hubiera pasado si el compadre? No, les puedo asegurar que no hubiéramos tenido la votación que ha tenido el presidente Evo Morales, les puedo asegurar que no hubiera tenido el impacto comunicacional mundial que un líder indígena, ¿no es cierto?, asumiera el lugar. Las cosas también siento que hay que ponerlas en su lugar, ¿no? Marcelo, a ver el análisis, la desaparición de los dos líderes y la conducta partidaria después de la desaparición. Dos variables fundamentales, Gabriel, para responderte rápidamente. Hemos hablado del tema económico, político, social, ¿no? Vamos a algo que es muy característico de estos dos fenómenos políticos, el liderazgo. Yo me atrevería a decir de que los analistas intelectuales de ese momento se atrevieron a decir a estos dos fenómenos como fenómenos neopopulistas precisamente por la característica del liderazgo. Un liderazgo pues muy profundo, casi mesiánico, ¿no? Comparado con el viejo populismo, ¿no?, en América Latina. Eva Perón será Eva Perón, ¿no? El momento en que muere Eva Perón llora toda la Argentina, y la figura de Eva Perón asume casi rasgos mesiánicos, ¿no? Es decir, ha habido pedidos incluso que la puedan beatificar, ¿no?, que sea doña Santa Evita, ¿no? Muere Getúlio Vargas en el Brasil, y hay gente que se suicida junto con él, porque se suicida al final, no es un asesinato, ¿no? Es decir, solamente estos datos te dan cuenta de el lazo, ¿no?, que había de estos liderazgos con la sociedad. Eran liderazgos muy grandes, ¿no?, que no solamente eran racionalizados desde el ámbito político. Yo diría, tal vez el ámbito político era la última racionalización de estos liderazgos. Eran paternalistas, eran mesiánicos, etc. Claro, lo malo es de que cuando tienes esos liderazgos, tu estructura partidaria es simplemente un accesorio de esos liderazgos. Así de sencillo. Don Max Fernández dijo en algún momento, cuando alguien se opuso en su partido, dijo, un ratito, hasta los ceniceros son míos. Así de sencillo, ¿verdad? Cuando hubo instancias de crítica o de renovación en CONDEPA, el compadre dijo, un ratito.
¿no? Un ratito, Condepa soy yo. Eso por un lado, pero por el otro lado, yo diría, para reforzar lo que dice Mónica, de que al final estos partidos no tomaron el poder tomó a estos partidos. Esa es la lógica. Es decir, entraron en la misma dinámica e historia, en el mismo mapa político que ellos mismos habían criticado en su inicio. El sistema. El sistema se los comió, ¿verdad? Bien, amigos, momento de las conclusiones en Palestra Política. Qué pena no poder seguir hablando de estas cosas, ¿no? Ustedes tienen un minuto, señores panelistas, para dar sus conclusiones, su mensaje y de repente la enseñanza que ha dejado esta experiencia para los nuevos electores. Estamos en el reloj del sur, estamos en el sur y nuestro reloj gira al revés. Don Jorge Pacheco, adelante, por favor. Sí, a tiempo de agradecer la invitación. Creo que ha sido muy válido para que la población refresque lo que han significado estos partidos, estos liderazgos, para que la gente joven pueda también captar cómo es que dentro de la historia política de nuestro país ha habido gentes con identidad plena y que en base a eso han generado movimientos sociales demasiado importantes, que estos fenómenos han sido el inicio de un altísimo porcentaje de lo que actualmente vive el país en el marco, sobre todo creo óptimo, de dar oportunidad igualitaria a las mayorías. Qué lindo es eso. Que han habido gentes buenas de siempre, como es bueno el boliviano, y obviamente que toda esta actitud ha marcado una gran trascendencia en lo que significa la historia política del país. Doña Mónica Medina, sus conclusiones, tiene un minuto. Yo digo primero, muchas gracias, Bolivia. Agradezco infinitamente haber nacido en este territorio. Bolivia es única y es mágica. Y siento que recogemos esas historias, las podemos mirar, las podemos también transformar, atrevernos a seguir transformando. Y eso es Bolivia. Es un pueblo vivo, es un pueblo que se atreve, es un pueblo que cambia, es un pueblo que no puede ser estático, porque la vida no es estática. Eso nos ha enseñado por lo menos este territorio, desde ahí hemos caminado, es un territorio con identidad, con raíces profundas, y siento que los que estamos habitando en este territorio tenemos que saberla sentir, tenemos que saberla recoger, porque es muy rica su memoria y su historia para seguir caminando, para las nuevas generaciones, para seguir aprendiendo de quienes nos han antecedido. Gracias, doña Mónica, por sus conclusiones. Marcelo, contigo tienes un minuto. Gracias, primeramente, Gabriel. Un privilegio con Jorge, Mónica. Mi tesis ha sido sobre Condepa, mi tesis de licenciatura, así que me he sentido hoy día realmente apasionado y emocionado al hablar de este 50 segundos. No, lo único que quiero decirte, Gabriel, es lo siguiente, y como enseñanza, yo diría pedagógica fundamentalmente. Los procesos no se dan de la noche a la mañana. Hay un cúmulo histórico que devienen en algo, ¿no? Pero hay algo muy importante, y esto va como un mensaje. Parte de la vida, Mónica, Jorge, es la reproducción. Y no entender que uno es la vida en sí mismo, ¿no? Creo que esa es la mejor enseñanza que nos deja UCS y Condepa. Son muy femeninos en ese sentido. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, don Jorge, doña Mónica, Marcelo. Amigos, el lunes tenemos más de Palestra Política. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Acá, periodistas nacionales e internacionales, Cateja, cuya suyo marcano promulgada la nueva Constitución Política del Estado boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario. La Bolivia preconstituyente, con el inicio de la gestión del presidente Evo Morales, con panelistas de primer nivel. Amigos, muchas gracias, buenas noches. Que descansen, buen fin de semana. Gracias a nuestros panelistas, un gusto compartir el debate con ustedes. Permiso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado
Aviala Televisión, un continente de culturas.